desarrollo del programa, 3:22 de la tarde. Tenemos vía Zoom la participación del doctor Alejandro Báez, de la Asociación Mundial de Medicina de Emergencias y Desastres, una opinión autorizada, científicamente sustentada para saber cómo proceder en medio de esta tragedia que aún está en desarrollo. Hacemos contacto con el doctor Alejandro Báez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes y gracias por la oportunidad. Doctor, lo estamos viendo en pantalla. Para que nos pongamos en contexto, nos da un poquito de su experiencia de trabajo en esta área de la salud, de emergencias y desastres, para que la audiencia sepa con quién estamos conversando. Sí, bueno, en realidad yo soy especialista en medicina de emergencia y medicina crítica en trauma. Hice mi especialidad en Estados Unidos y tengo 30 años trabajando estos temas de emergencia y desastre. Yo comencé a los 18 años como voluntario de la Cruz Roja. En el año 98 fui el jefe nacional de operaciones de emergencia de Cruz Roja y nos tocó trabajar el huracán George. Y desde entonces he trabajado a nivel, vamos a decir, internacional, emergencias masivas y desastres en diferentes países, los dos terremotos de Haití, el terremoto de Ecuador, y dentro del área académica, lo que hago es medicina operacional y avanzo la ciencia en estos temas de desastres masivos, emergencia, trauma y demás. En términos generales, doctor, ¿qué opina usted de esta tragedia que aún está en desarrollo aquí, el desplome del techo de la discoteca YEXET? Sí, mira, es increíblemente triste. Mi corazón está con las víctimas y todos los dominicanos, porque de una forma u otra esta tragedia nos ha tocado y nos ha afectado. Yo digo mucho que yo tengo 30 años trabajando estos temas de emergencia, enfrento a la muerte todos los días, pero yo todavía no entiendo la muerte. Veo la muerte como algo abstracto. Y no puedo imaginarme todas estas personas que sus seres queridos están vivos y de repente un incidente como este tipo hace que los pierdan, como lo difícil que debe ser lidiar con esta tragedia. Y por eso extendemos nuestra condolencia y nuestro apoyo. Al final, creo, y muchas personas lo confirman también, que la respuesta de las autoridades ha sido excepcional. Que la capacidad de respuesta, la capacidad técnica, los recursos, la organización, la coordinación ha sido un elemento excepcional dentro de una tragedia increíble. Eso es bueno decirlo y es bueno puntualizarlo porque en estos temas nosotros no solamente tratamos de salvar vidas, nuestra misión principal, pero en el proceso también tenemos que tomarle de la mano a los familiares de estas víctimas. Y parte de ese proceso de duelo, es bueno entender que todo lo posible se hizo. Es bueno que en su interior acepten que las autoridades respondieron de una forma adecuada, que todos los recursos que debieron utilizarse se utilizaron y que lamentablemente vidas se han perdido. O sea, usted quiere decir que entre los familiares de los fallecidos no quede espacio para la impotencia porque no se hizo el esfuerzo que debió hacerse, que hubiera permitido salvar la vida de su familiar. Correcto. Que estén conformes, que estén confiados que todos los recursos necesarios para responder fueron utilizados. Bien, sí, adelante, Félix. Doctor, ayer conversábamos aquí, quizás dentro de nuestra ignorancia del tema, de si alguien podría morir por un tema de asfixia, con el tema del calor y todo esto, que si no era factible poder regarle agua para que pudiera bajar un poquito la temperatura, y lo dijimos hasta en modo de chiste, pero vemos no entonces... de chiste, sino que lo dijiste de forma... Cuando digo chiste, que tal vez no tenemos el dato científico de cómo se actúa en este caso, pero ahora... Un planteamiento arriesgado. Un planteamiento arriesgado. Sentido común. Pero ahora hay la posibilidad de que pueda llover. ¿Eso puede ayudar o puede estorbar en los trabajos? Yo quizá puedo hablar del objetivo con el tema de la lluvia. Definitivamente va a estorbar el trabajo.
Definitivamente la lluvia no va a permitir que los equipos funcionen con la capacidad que pueden funcionar. Va a ser un impedimento. Estoy seguro que se va a hacer todo lo posible dentro de ese impedimento. Poner una Pero carpa eso, o algo así. sí, pero esos temas de temperatura y demás, no, o sea, no estoy seguro que hay evidencia científica que lo sustenta. Sí es una postulación, yo creo que tiene algo de lógica, porque en un momento hablamos del síndrome de aplastamiento como Ujú. una de las principales complicaciones de estructura colapsada, y como el síndrome de aplastamiento empeora con la deshidratación, el El calor y demás. calor. Pero, pero de nuevo, no me atrevería a opinar sobre eso porque desconozco las bases científicas que pueden Bien. sustentarlo. No. Sí, gracias, Graimer. doctor, por tener esta comunicación de orientación. ¿Cuál ha sido porque aquí estamos pensando desde la hora que ocurrieron los hechos, lunes, medianoche, a esta hora, ¿cuál es la experiencia suya? ¿Cuál ha sido el caso más extraordinario que usted aún vive aquí abajo? Después de tanto tiempo. Ajá, usted, ¿cuál ha sido su mayor experiencia? Sí, mira, hay reportes en la literatura de pacientes que se han recuperado hasta semanas después de un colapso estructural. O sea, estando ¿Cómo? bajo los escombros, doctor. Correcto, correcto. ¿Cómo? Milagro, nosotros creemos mucho en la fe y demás. En Haití, en el terremoto de Haití del 2010, que me tocó trabajar 3 meses seguidos, vimos 5.000 víctimas del terremoto. Todos los días había algo nuevo. O sea que lo que quiero decir es que es verdad que son casos excepcionales, pero al final la esperanza es lo último que se pierde. Y así como hablo de ciencia, hay una serie de cosas que la ciencia no puede explicar. También hay elementos, vamos a decir así, específicos de cada situación. Podemos ver cómo ahora, hace poco, hubo el rescate de una de las víctimas que estaba atrapada hace poco, más de casi 40 horas después. Sí, están Eh, sacando algunas. y, y el tema es el siguiente, que todo depende de la especificidad de esa persona, del tipo de posición, el tipo de lesiones, de dónde se encuentre. Y al final todavía está en una fase de búsqueda y rescate. Todavía se está en una fase de búsqueda y rescate. Hay equipos que han llegado de Israel, hay equipos que han llegado de Puerto Rico con tecnologías avanzadas que están enfocadas en el rescate de víctimas todavía. O sea que todavía creo que hay que hablar de algo de esperanza. Jonathan. Doctor, ¿cuáles parámetros se toman en cuenta para detener ya un proceso de búsqueda? ¿Cuáles son las variables que se evalúan y dicen, no, ya aquí no vamos a seguir buscando y levantar el operativo? Sí, mira, todo depende de la situación. En eventos como este de colapso estructural, por ejemplo, recordamos el colapso del edificio apartamento en Miami Beach hace Uy, unos sí, años el que atrás, que colapsó fue, hace sí, que unos fue una años. tragedia importantísima. Yo viví en Miami por 5 años. Muchas de las personas que respondieron ahí son compañeros míos. Al final depende mucho de la decisión de las autoridades. Si de repente ven evidencia de posibles señales de vida, si de repente la combinación de los diferentes factores, vamos a decir así, del colapso estructural, de esas señales de vida, de la disposición de las unidades, yo creo que no me atrevería a cuantificar y decir, bueno, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 3 días, 4 días, sino que lo dejo a la discreción de las autoridades competentes y los equipos técnicos que están en el lugar para determinar cuándo se pasa de una situación de búsqueda y Pero además, rescate a una doctor, situación. el lugar es relativamente pequeño. O sea que Un control absoluto del en territorio. un momento dado ellos tienen todo controlado, y cuando quiten los escombros, que son 7 pies que acumulan los escombros, evidentemente van a determinar si vale la pena seguir buscando o no, porque no se trata de una extensión. El ministro de Obra de Salud Pública lo calificó como un terremoto solamente en ese lugar. Estamos hablando de que 400, 500 metros cuadrados, más o menos, No que tanto, puede ¿no? haber ahí, en el área de la tragedia. Sí, claro. O sea que en un momento dado las autoridades van a poder Sí, quitar como que sí, todos los sí, escombros. sí, Se hace un poco más fácil, ¿no? Que cuando tú no sabes la extensión que estás cubriendo. Cristal. Recordamos que estamos hablando con el doctor Alejandro Báez, experto en medicina de emergencia y desastre, y ya hemos hablado un poquito acerca de la esperanza de vida, pero yo quiero hacer una pregunta más concreta en ese sentido.
como experto que es, ¿usted cree que haya personas vivas todavía debajo de los escombros? Sí, yo entiendo que hay posibilidades. Como mencionábamos, depende de lo específico de esa persona, depende del tipo de daño que recibió, depende del tipo de aplastamiento, el tipo de lesiones que tenga, de dónde se localice. Puede ser que simplemente haya personas atrapadas dentro de pedazos estructurales. Y obviamente hay evidencia hace pocos minutos de una persona que salió con vida. O sea que no quiero tumbar las esperanzas completamente. Las autoridades están en búsqueda de rescate. Eso quiere decir que quieren rescatar víctimas, quieren rescatar personas con vida. Lo que sí es cierto es que lamentablemente ha habido una gran pérdida humana. 114 muertes, docenas de personas No, ya todavía subió. sin Ya subió, encontrarse. doctor. 133 muertes reportadas Una ya. pregunta, doctor. Sí, Una pregunta. Emilio. Wow, Una penoso. pregunta de una persona que ignora realmente de este tipo de temas. ¿Cómo se explica? Porque conocemos 5 casos, que ya son voz populis. El caso de la ex gobernadora de Montecristi, la señora Nelcy Cruz, el caso del pelotero de Grandes Ligas, ex pelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel. Ellos logran comunicarse, por ejemplo, doña Nelcy con el presidente de la República, Octavio con sus hermanos. Estoy activo, estamos activos, yo puedo soportar 3 meses más. Entonces, ¿cómo se entiende, cómo se justifica que estas 2 personas que luego que tienen un contacto directamente con un familiar, Con alguien en el presidente, exterior. ¿Cómo colapsan? ¿Cómo mueren? ¿Qué le pasó? ¿Cuál fue la situación? Porque una persona que le habla a usted normalmente, usted dice, caramba, pero se murió, ¿y por qué? ¿Cuál es la situación que en ese tipo de situaciones traumáticas se presentan realmente? Bueno, yo honestamente no me atrevería a opinar del caso específico, el manejo específico, porque no estuve directamente involucrado y creo que sería poco profesional de mi parte. Pero en términos generales, sin hablar de individuos específicos, podemos hablar de que depende del tipo de lesión. Hay lesiones que evolucionan, hay que entender que un golpe, un trauma que produce una hemorragia, si la hemorragia no es controlada, continúa sangrando hasta el punto de tener alteración de nivel de conciencia y pérdida de la vida. Un trauma cráneoencefálico puede evolucionar con un edema cerebral y de repente ahí también decompensa al paciente. Y hay una condición que hablamos del síndrome de aplastamiento que me consta que cuando inmediatamente nos percatamos de esta situación, nos comunicamos con el equipo de respuesta de emergencias médicas, específicamente con el doctor Rudy de Gracia, una de las manos derechas del general Méndez en la parte médica. Nos comunicamos y hablamos sobre las consideraciones con el síndrome de aplastamiento. El síndrome de aplastamiento, básicamente, al una persona ser aplastada, el músculo se degrada, la degradación del músculo resulta en la salida de potasio de las células. Sí, masiva. Cuando esa persona de repente es extricada, es salvada, ya el colapso estructural aliviado hace que la sangre vuelva a circular, pero ahora la sangre circula con elevados niveles de potasio y ese potasio produce un paro cardíaco. Esa consideración es importantísima. Ahí esos pacientes hay que hidratarlos adecuadamente, hay que darle bicarbonato de sodio como una terapia para hipercalemia o potasio elevado, y hay que darle gluconato de calcio como una terapia para estabilizar la membrana cardíaca. Eso se conversó con las autoridades, lo tenían pendiente, lo tenían presente. Fue una discusión abundante en los grupos de los médicos de emergencia, que de nuevo, hay héroes sin capas en la escena, trabajando, esos rescatistas, Cruz Roja, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, pero también hay héroes en la emergencia, dando esas atenciones a esos pacientes que han llegado de una forma masiva. Podemos ver, Marcelino Vélez vio casi 40 pacientes de un fuetazo. No es fácil. Doctor. No es fácil atender ese volumen de pacientes. Pero quizá, para contestar su pregunta, ese era el tema, de que hay condiciones que hay que tener presente y todo esto también evoluciona de una forma dinámica. Bueno, vamos a darle las gracias al doctor Alejandro Báez, experto en medicina de emergencia. Doctor, ¿usted hubiera hecho lo mismo que están haciendo las autoridades? ¿Existe un manual o usted hubiera hecho algo diferente en el abordaje de esta crisis? Para terminar. Sí, mira, hay procedimientos estándar en el trabajo de estas emergencias masivas. Acuérdense que la diferencia entre una emergencia masiva y desastre está la oferta y demanda de recursos para atender.
Ahora mismo no ha habido una carencia de recursos, ha habido una emergencia masiva súper complicada. Pero lo que se establece es lo que se llama el sistema de comando de incidente, donde hay un comandante de incidente que hace unificación de comando, tiene comando y control. Hay oficiales de sección por debajo de ese comandante del incidente, finanza, logística, planificación y operaciones. Hay operaciones de búsqueda y de rescate y operaciones médicas. Las operaciones médicas trabajan triaje, transporte y tratamiento. Ese triaje que se hace en la escena para determinar qué paciente necesita atención inmediata, qué paciente necesita traslado inmediato, todo eso se hace en la escena, dentro de lo que se llama un CCP, un Casualty Collection Point, y desde ahí entonces se determina la distribución de los pacientes a los diferentes hospitales que pueden recibir pacientes. Para no sobresaturar un hospital más que el otro, se hacen esas determinaciones del lugar. Yo creo que es necesario que haya un After Action Report, lo que se llama un AAR. Tiene que haber una evaluación de todas las instituciones que tuvieron influencia en este evento. Ese es un esfuerzo que no es para apuntar culpabilidad, sino que es para ofrecer una reflexión para entender errores que se pueden prevenir en el futuro. Pero esos documentos son muy estándares después de incidentes de tipo donde se determina qué salió bien, cuáles son las áreas de oportunidad. Y lo otro es que eso tiene que ser socializado. O sea, eso no se debe quedar compartamentalizado en una sola agencia, una sola institución, sino que tiene que ser socializado con el público también para que la gente entienda todo lo que se hizo y las oportunidades, y de esas oportunidades que vengan esfuerzos, ya sea de infraestructura o esfuerzos técnicos o esfuerzos de recursos. Por ejemplo, como último punto, ¿por qué el Distrito Nacional, que alberga 1.4 millones de dominicanos, que es el corazón de la República Dominicana, la capital de la República Dominicana, que en la provincia de Santo Domingo hay 4.3 millones que convergen de una forma u otra en el distrito? ¿Por qué el Distrito Nacional no tiene un hospital de trauma? Necesitamos un hospital de trauma. El distrito Entonces, tiene el Gran Santo Domingo, pero el distrito no. Tiene un hospital general, no lo tiene. Porque Además, con los números que nosotros ponemos, Greymar, en los accidentes de tránsito. Sí. Deberíamos tener... Aquí no es un hospital general, porque el tal de las Fuerzas Armadas, pero ese de ellos, y tal del hospital de la policía, pero es de los policías. O sea, pero dice, no hay pero dice traumatológico. No, pero un hospital general tú le pones trauma. Sí. Bueno. No, y un hospital de trauma tiene que tener todos los especialistas que convergen en la atención del trauma. No solamente ortopedas. Si ustedes se fijan, la causa número 1 de mortalidad en trauma es el trauma cráneoencefálico. Se necesitan cirujanos generales, cirujanos especializados, se necesitan médicos de emergencia, se necesita medicina crítica. Y quizá ese sí es el último punto de reflexión. La mejor forma de responder a emergencias masivas y a desastres es fortaleciendo la capacidad de respuesta en el día a día. El que nosotros hoy día tenemos un 911 organizado, con recursos como nunca antes se había visto, eso es importantísimo para la capacidad de respuesta. El que tenemos un centro de operaciones de emergencia, el que se están creando centros de trauma. La forma de responder es fortaleciendo ese día a día. Y eso yo entiendo que tiene que ser parte de esa reflexión. ¿Cómo podemos ser mejores? Bueno, doctor, muchísimas gracias al doctor Alejandro Báez, experto en medicina de emergencias, ¿Dónde vive él? por compartir con nosotros. Greymar le pregunta, doctor, ¿dónde usted vive antes Si de es hacer la pausa? dominicano. No sabe. Usted Sí, vive en yo- Estados claro. Unidos, usted dijo que estaba en Miami. Sí, yo estoy en el estado de Georgia ahora, pero ustedes ¿Y saben que dónde yo es? trabajo... Es el doctor que Sí, coordinó aquí con los el trabajos tema del COVID. del Aquí con- COVID-19, sí, con una el emergencia. COVID, sí, el doctor Eso Alejandro fue una Báez. entrevista, yo Sí. no conozco. El principal Doctor, asesor muchas del gracias, gobierno. gracias por la participación. Sí. Alejandro, vamos al cambio. Sí.